Jorge Robledo de la coalición Centro Esperanza, quien apoya precisamente a Sergio Fajardo. Tenga usted muy buen día, bienvenido a La Costeña. Muy buenos días, muchísimas gracias por su comunicación. Un saludo muy cariñoso a Montería y a Córdoba. Doctor Jorge Robledo, ¿por qué ni Fico ni Petro es la opción sino Fajardo? Hagamos pedagogía, Javier, sobre este asunto. En las elecciones, siempre en las elecciones, la primera decisión que debe tomar la ciudadanía es si vota continuismo o vota cambio. O sea, si vota más de lo mismo o vota transformación y cambio. Todos sabemos que aquí el candidato del continuismo se llama Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, que le dice que fue escogido por Iván Duque, lo escogió en la consulta, por el Centro Democrático, por Álvaro Uribe, por el Partido Conservador, por la familia Char de Barranquilla, por Dina Francisca Toro, por el Partido de la U. O sea, ellos son el duquismo, los que vienen gobernando al país desde hace muchos años. Entonces esa es la primera decisión. Y por el otro lado, en el lado de la oposición del cambio, está la candidatura de Gustavo Petro, como es conocido, y la de Sergio Fajardo. De esas tres candidaturas habrá que escoger dos para que pasen a la segunda vuelta de la elección en junio. Nosotros estamos convencidos que votar continuismo pues sería un absurdo. Otro Duque más, por favor. Si es que están destruyendo al país, este es el país, la Colombia de Duque es la Colombia de la pobreza, del hambre, del desempleo, de la quiebra del aparato productivo, de la corrupción profunda. Es que la ladronera en la que se ha convertido el país no tiene nombre, entonces por ahí ni pensarlo. Y las opciones de cambio son las opciones de Gustavo Petro y de Sergio Fajardo. Y yo estoy convencido que la opción de cambio que necesita Colombia, la opción de cambio positiva que necesita Colombia, no es la del senador Gustavo Petro, sino la de Sergio Fajardo, que es una opción de cambio que es capaz de unir al país, que es capaz de transformarlo. Pero además con este agregado que es muy importante, Sergio Fajardo está en capacidad de derrotar a cualquiera de los otros dos que pase a la segunda vuelta, porque tanto Federico Gutiérrez como Gustavo Petro generan unas resistencias inmensas. Entonces, con Sergio Fajardo vamos a la fija de ganar la presidencia de la República en la segunda vuelta y sobre todo de unir a Colombia. Si Colombia sigue en la pelea de perros y gatos en la que estamos empeñados, no va a ser posible resolver los problemas nacionales. Doctor Robledo, ¿por qué es importante que Fajardo llegue a la segunda vuelta? Sí, por lo que estaba mencionando desde un principio. Sí, claro. O sea, es notorio que la candidatura de Federico Gutiérrez y la de Gustavo Petro representa dos fuerzas que están enfrentadas desde hace rato de una manera muy agria, ¿no? Muy agresiva, muy beligerante, una especie de pelea de perros y gatos. Y el país necesita unirse en torno, claro, a unas propuestas de cambio, no de continuismo, no más duques en la presidencia de la República, pero al mismo tiempo de un cambio tranquilo, democrático, que sea capaz de unir al país, que sea capaz de unir a los sectores populares, a las clases medias, a los empresarios que contribuyen por el progreso de Colombia. Aquí necesitamos unirnos en la idea de que haya más desarrollo industrial, más desarrollo agropecuario, más empleo. Es que si no tenemos más empleo no va a ser posible disminuir la pobreza y el hambre. Bueno, y en una durísima batalla anticorrupción. Si alguna cosa caracteriza la propuesta de Sergio Fajardo es que esta es una propuesta de verdad anticorrupción. Quienes estamos allí respaldándolo tenemos esa visión de las cosas, entonces no tengo la menor duda de que eso es lo mejor para Colombia. Sergio Fajardo, pasarlo primero a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta yo estoy seguro que Sergio Fajardo le gana de lejos, tanto a Federico Gutiérrez, que es el candidato del continuismo, como a la candidatura de Gustavo Petro, que todos sabemos significa resistencias inmensas en la vida nacional. Doctor Jorge Robledo, su experiencia como senador en la política, usted ha sido, creo que más de 10 veces el mejor senador que ha tenido el país. ¿Usted cómo ve la jugada de la llegada del hijo de Lara a la vicepresidencia de Fico Gutiérrez? A ver, yo he dicho que esa es una decisión que no deja bien parados, que no le luce ni a Lara ni a Fico Gutiérrez. Esa es de esas volteretas, esa es una jugadita para usar ese nombre que los deja muy mal parados a los dos. ¿Por qué? Porque es que el doctor Lara, hasta hace 8 días, pertenecía al Partido Verde, que es un partido de oposición al gobierno de Iván Duque. Es una organización que se ha constituido en contra del clientelismo y de la politiquería en Colombia. Por eso fue que el doctor Lara fue electo
alcalde de Neiva, y entonces ahora da esta volta canela y termina pues aliado con el Centro Democrático, con el partido de la U, con el Partido Conservador, con la familia Char. No, ese es digamos una voltereta que deja muy mal parados a los dos, tanto a Federico Gutiérrez como al doctor Rodrigo Lara, porque es que lo que pretende hacer Rodrigo Lara y Federico Gutiérrez es meternos el cuento de que es que Federico Gutiérrez no es el candidato del continuismo, no es el candidato de los mismos con las mismas. Eso es inaceptable, denle la cara al país, doctor Gutiérrez. Diga que usted es el candidato de Duque, diga que usted es el candidato de Álvaro Uribe, de Jean Francisca Toro, de la familia Char, de David Barguil, que esa es la verdad, y que los colombianos escojan. Si quieren más de lo mismo, pues usted es el candidato de excelencia, y si quieren cambio, pues que escojan de otra manera, y que el doctor Lara se preste para embellecerlo de esa manera, pues me parece un acto por lo menos de irresponsabilidad que, repito, los deja muy mal parados a los dos, porque esa es una maniobra de distracción calculada para confundir a los colombianos. Yo creo que la política tiene que hacerse de cara al país, y uno no oculta lo que es y se presenta ante los colombianos como lo que ha sido toda la vida, y no meternos ahora el cuento. Entonces lo único que nos falta es que nos digan que Fico Echeverri es candidato de oposición al gobierno de Duque, cuando fue Duque el que lo puso ahí. Es que acuérdese que el Centro Democrático tenía como candidato a Óscar Iván Zuluaga, y Duque mete la mano en la consulta, esta que hicieron en marzo, para que el Centro Democrático le vote a Fico Gutiérrez, y es el Centro Democrático, o sea, el duquismo el que elige a Fico Gutiérrez, y ahora con Lara nos quieren meter el cuento de que es que eso no es así. No, que sean serios, que respeten a los colombianos. Doctor Jorge Robledo, algunas personas dicen que el doctor Rodrigo Lara sufre como que el síndrome de Estocolmo. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Pues sí, alguno podría decir de esa manera, porque es que recordemos que el doctor Lara pues es hijo de Lara, el ministro que fue asesinado pues por el narcotráfico en Colombia. Entonces, sin duda que cuando estaba en la Alianza Verde uno podría entender su conducta y su comportamiento y su posición. Ahora pues le cuesta muchísimo más trabajo explicar las cosas, pero sobre todo me perturba la idea de que sea un acuerdo calculado para presentar a Fico Gutiérrez como lo que no es. Y por eso yo digo, quedan muy mal parados los dos. No les luce nada a ninguno de los dos, porque es una fórmula calculada para el engaño, y el engaño no debe ser una manera de hacer política. Uno tiene que tener el valor civil y la honradez para presentarse como el que es, y no meterle gato por liebre a la gente para confundirla y engañarla. Usted, que conoce mucho de la política, ¿qué recuerda del paso de Fico Gutiérrez por la alcaldía de Medellín? Pues digamos que él fue inicialmente candidato a la alcaldía de Medellín en el 2011, candidato con el respaldo del uribismo, ahí está, de Álvaro Uribe, del Centro Democrático, ahí está, digamos, eso hay publicidad suficiente al respecto. Después él le hizo la campaña a Óscar Iván Zuluaga en el 2014, ahí están también las fotografías de su publicidad haciéndole campaña a Óscar Iván Zuluaga en el 2014, y después fue alcalde de Medellín, no por la fuerza, digamos, del Centro Democrático, pero apenas ganó la alcaldía, el Centro Democrático terminó allí. O sea, el caso de Federico Gutiérrez es el caso de un personaje que nunca ha militado en el Centro Democrático, pero siempre ha trabajado con ellos. O sea, siempre en la astucia de decir que no es ellos, ¿no?, cuando resulta que sí lo es. Esa es la vivencia que ha tenido Federico Gutiérrez ahora, y es lo mismo que está haciendo en este momento. Federico Gutiérrez no sería el candidato si Duque no le hubiera exigido al Centro Democrático que votara por él en la consulta. Eso lo sabe todo el mundo, porque en ese momento el Centro Democrático tenía un candidato que era Óscar Iván Zuluaga, y Duque obliga al Centro Democrático, inclusive en eso me da a mí la impresión de que se le impone a Álvaro Uribe, y obligan a Óscar Iván Zuluaga a renunciar para poner a Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Porque Federico Gutiérrez tiene una mayor capacidad de engaño que la capacidad de engaño que tenía Óscar Iván Zuluaga, pues porque Federico Gutiérrez puede decir que no es el duquismo, aunque sí lo es, cosa que a Óscar Iván Zuluaga le costaba muchísimo trabajo que le creyeran un cuentazo como ese. Óigame, doctor Robledo, ustedes hablan de que si quiere que Petro sea presidente, vote por Fico. ¿Cómo así? Sí, yo creo que sí, es a quien Petro más fácil podría derrotar. Es evidente que Petro nunca le podría ganar en una segunda vuelta a Sergio Fajardo. Es absolutamente imposible, porque el país todo se uniría del lado de Sergio Fajardo en contra de Gustavo Petro. Pero si es Federico Gutiérrez el que pasa la segunda vuelta
con Gustavo Petro o con Iván Duque, o con Sergio Fajardo, con cualquiera de los dos. O sea, a Federico Gutiérrez es relativamente fácil ganarle, porque es que el descrédito de Iván Duque es que otro Duque. Entonces yo estoy convencido que Gustavo Petro barrería a Federico Gutiérrez en una segunda vuelta, porque el país está mamado, como se dice coloquialmente, mamado con los duques, no más duques, Ole, pero esto, ¿hasta cuándo nos van a tener con el cuento de que es que aquí hay unos poderosos, la familia Char, Álvaro Uribe, Dilian Francisca Toro, David Barguil y compañía, que se reúnen y escogen en un conciliablo el presidente de la República y a la gente la van llevando a votar de las narices? Entonces yo sí creo que Gustavo Petro tiene toda la capacidad para derrotar a Fico Gutiérrez, entre otras cosas porque la campaña de Fico Gutiérrez es absurda, porque es ocultando lo que es, bregando a meternos el cuento de que no es lo que es, que no es el hombre de Duque, y eso pues por supuesto que son cosas que también repudian los colombianos. Doctor Jorge Robledo, voy a apartarme un minutico porque es una pregunta que quiero que usted le explique a los oyentes qué es lo que este gobierno está haciendo al momento de terminar su gobierno y que no se conozca el balance de su gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Sí, es obvio que el doctor Duque quiere ocultar sus pésimas ejecutorias. Él sabe que está en campaña electoral, está dedicado a reelegir elegir a Fico Gutiérrez, a Federico Gutiérrez. Entonces él necesita ocultar el desastre de su administración y se la pasa viajando por el exterior echando cuentos y presentándose como un ser maravilloso mientras los colombianos se mueren literalmente de hambre, de desempleo, de pobreza, de quiebra de la industria y de quiebra del agro. Entonces oculta toda la información. Ahí, por ejemplo, estamos investigando con detenimiento para que ustedes le echen ojo y se va a terminar demostrando cómo la plata que se consiguieron violando la ley al cambiar la ley de garantías, la utilizaron para hacer una vulgar compraventa de votos en todo el territorio nacional en beneficio de los partidos duquistas, que son los partidos que están respaldando al señor Federico Gutiérrez. Doctor Jorge Robledo, desde la capital de la República, o no sé dónde está en estos momentos, bien temprano, ¿por qué Colombia debe votar por Sergio Fajardo? Porque Sergio Fajardo representa el cambio que necesita Colombia. Colombia, lo primero que hay que aclarar es que necesita un cambio. El señor Duque está destruyendo a Colombia, destruyéndolo, lleva 4 años en eso, una incapacidad inconmensurable, dedicado a defender intereses que no son los intereses nacionales, unos niveles de corrupción inauditos que nos avergüenzan ante el mundo civilizado. Eso es Duque, y eso es lo que quieren reelegir con Federico Gutiérrez. Entonces aquí lo que hay es que votar cambio. ¿Y el cambio de quién? Pues nosotros pensamos que el cambio que necesita Colombia no es el de Gustavo Petro, sino que es el de Sergio Fajardo. Eso hay que decirlo con todas las letras, porque Sergio Fajardo tiene una capacidad que no tiene Gustavo Petro. Sergio Fajardo es capaz de unir a este país. Nosotros necesitamos unir a Colombia, sacarlo de la pelea de perros y gatos que tanto daño le ha hecho a este país. Y eso el que tiene la capacidad para lograrlo es Sergio Fajardo. Entonces yo invito a sus oyentes, pasemos a Sergio Fajardo a la segunda vuelta. O sea, votémosle en mayo a Sergio Fajardo. Y con Sergio Fajardo en la segunda vuelta, estemos seguros que le ganará tanto a Federico Gutiérrez como a Gustavo Petro, con cualquiera de los dos que le toque competir en esa elección de junio. Doctor Jorge Robledo, senador de la República, muchas gracias por estar con nosotros.